apnea, el condicionamiento va más ligado a pues, con las nuevas escalas y las nuevas actualizaciones mm, de esta área, pues ya estamos hablando más de rehabilitación funcional, impacto sobre discapacidad, entonces eh, rehabilitación temprana o por otro lado rehabilitación oportuna o early mobilization en inglés, y pues con esos temas que estamos familiarizados, pero bueno, yo quise aceptar el reto de dejarlo ahí como rehabilitación cardiorrespiratoria, pero vamos a darle un enfoque más moderno y por eso vamos a iniciar eh, con alguito de bibliografía, pues no son todas en las que vamos a estar enfocando este panel, pero sí nos va a dar como un poquito sí, de update de lo que probablemente pudiéramos trabajar, porque en efecto el cuidado intensivo ha dado un vuelco muy grande en toda la parte de rehabilitación, sobre todo por la y la multidisciplinaridad que encontramos actualmente. O sea, ya no estamos hablando solamente de, de fisioterapeutas o kinesiólogos dentro de la UCI, sino también, eh, sino también que estamos hablando de profesionales como terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, nutricionistas, trabajadores sociales dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso implica un abanico grandote para no solamente hacer enfoque en la parte cardiovascular y pulmonar, sino también en cómo esto impactaría directamente la funcionalidad. Y hago esta antesala, ¿por qué? Porque no rehabilitamos un pulmón y no rehabilitamos un corazón, rehabilitamos a un paciente y en todas sus esferas, identificando sus deficiencias, sus limitaciones, ya sea en el rol o en la participación, y incluso en la discapacidad, ya sea temporal o permanente. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me gustaría comenzar por, primero, tener el objetivo, como objetivo de esta charla es describir cuáles serían estas principales herramientas con las que contamos actualmente para evaluación muscular en uso, porque por la vista, donde lo queramos ver, en esencia, y a mí me gusta siempre hacer alarde de, de ese objeto de estudio tan bonito que tenemos, que es el movimiento corporal humano, y desde la arista que lo miremos, siempre hay un músculo en medio, o sea, hay movimiento. Entonces, vamos a hacer un poquito de enfoque en evaluación muscular en uso, tanto periférica como respiratoria, y cuáles serían estas técnicas con distintos grados de complejidad y especificidad para poder hacer de pronto un hincapié más específico en la práctica clínica diaria, como por ejemplo el bedside con ecografía. No voy a hacer énfasis en este tema, todos creo que somos muy duchos en miopatía del paciente crítico. Ya sabemos que es producto de combinación de disfunción contráctil y atrofia muscular. Por un lado, disfunción contráctil va más asociada a disminución de capacidad intrínseca del músculo para generar fuerza, y la atrofia está más ligada a disminución de masa muscular por reducción de tamaño de miofibrillas. Y entonces ya lo que viene resultando de esto son las manifestaciones clínicas que van asociadas a disminución de la masa por un lado y a disminución de fuerza. O ya no hablemos de fuerza, hablamos de desempeño muscular por el otro. En el caso puntual de este tema, cuando hablamos de evaluación muscular, vamos a irnos ceñidos a la realidad de muchas unidades de cuidados intensivos, que probablemente no tenemos todo el nivel de tecnología que anheláramos. Entonces vamos a comenzar desde lo manual hasta eh, lo tecnológico, la tecnología que tengamos dentro de la bolsa. A mí me encantan las manos porque yo creo que Mm. muy, a pesar de que tengamos un condicionamiento muy sesgado en lo que corresponde al uso de las manos en la UCI, porque claro, es casi que de medición subjetiva el grado de fuerza que podamos impartirle al paciente, de resistencia en las actividades. Yo creo que mm, las manos lo son todo para el terapeuta. Entonces, el estudio de estas fuerzas musculares periféricas en la UCI se puede realizar, ya sabemos, por la MRC, o también lo podemos hacer por dinamometría. Por eso siempre digo, en las UCI, muchas de las UCI en las que yo he trabajado, no tenemos dinamometría, toca hacer MRC, que son escalas validadas que tienen muy buena especificidad, y que a lo largo del día, eh, pues lo que nos vamos, en lo que va a ir resumido todo esto de evaluación muscular manual es, número uno, generar una evaluación global de la fuerza a través de esta escala, y poder determinar si este paciente tiene diagnóstico o no de debilidad muscular adquirida en la UCI.
ya sea el estadio en el que se encuentre el paciente. El reto aquí está en que tengo un paciente en SDRA severo que probablemente pueda estar bajo sedación. Yo creo que hay alguien que tiene por ahí un micrófono abierto, ¿será que me colaboran? Porque como tengo AirPods se me escucha todo a full acá. Síganme, tranquila. Por favor, chiquillos, los que están entrando, ingresando recién a la sala, silencien los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Ahí está. Gracias. Sí, acá lo escucho así como un eco terrible. Ustedes disculpen. Entonces, en ese punto, realmente lo que nosotros queremos identificar, si el paciente tiene o no debilidad en UCI, y recuerden que se comienza a instaurar desde las primeras 24 horas que el paciente está sometido a ventilación mecánica. En ese punto, ¿verdad? Sigo insistiendo, eh, el reto está en que tengo un paciente con SDRA severo y probablemente la dificultad es que lo podamos tener relajado y vaya a ser un problema enorme poder hacer una evaluación de este tipo, porque necesitamos que el paciente tenga un nivel de conciencia lo suficientemente óptimo para que pueda dar una respuesta continua al test que yo estoy aplicando. No obstante, ya sabemos que hay estrategias muy amplias en las que definitivamente el paciente no tiene que estar completamente dormido y esto ha cambiado con el tiempo, pero seguimos guardando los protocolos correspondientes a la complejidad de la enfermedad pulmonar. No voy a hacer mucho énfasis en MRC, pero sí quería mencionarlo porque yo sé que es una de las estrategias que más utilizamos incluso cuando el paciente ya va saliendo de esa inducción comatosa en la que muchos son sometidos por la gravedad o la complejidad del cuadro. Lo sorprendente es que por eso lo traje, porque quería mostrárselo. Ya hay un protocolo de evaluación de MRC, pero adaptado a UCI. Entonces, no era la MRC que conocíamos de hace muchos años, en la que de pronto decía uno, se me complica hacerlo porque de pronto no se adapta el contexto del paciente, pero ya está validada en el uso de estos pacientes que ya están saliendo de ventilación mecánica y que probablemente puedan atender a la orden y responder a la indicación. Por otro lado, ocurre lo mismo con la dinamometría. Yo creo que ambos, para poder hacer evaluación, necesitamos estado de conciencia del paciente. Y la dinamometría de presión manual sí ha demostrado ser una herramienta muy útil en el estudio de las fuerzas musculares en uso, sobre todo el reflejo que hace el componente periférico para determinar la parte de destete y pues el impacto directo sobre la debilidad muscular diafragmática. Por otro lado, ya la que va más ligada a tecnología, pues están todos los estudios electrofisiológicos, que ya conocemos, la electromiografía, y todos estos tests que favorecen, pues no sabe, vuelvo, insisto, sigo insistiendo en lo mismo, no sé cuál es la realidad de sus países. La realidad de mi país es que probablemente no tengamos este nivel de tecnología a lo largo y ancho del país, entonces toca hacer uso de las estrategias que sean más afables a la necesidad actual frente a poder indicar la evaluación de estos pacientes. La que sí tenemos todos a bedside es la ecografía muscular periférica y podemos perfectamente determinar a través de la ecogenicidad del músculo si el paciente crítico podría definitivamente corresponder a un daño, ya sea tipo edema, inflamación, fibrosis, bueno, en fin, necrosis, o si el paciente tiene atrofia o no, de acuerdo al rango o diámetro de la fibra muscular, incluso en el desplazamiento en el caso del diafragma. Por otro lado, tenemos bioimpedancia eléctrica y estoy pasando como todos estos métodos de evaluación más ágil para poder darle énfasis a lo que es rehabilitación. Y bueno, bioimpedanciometría eléctrica, ya ustedes saben que también es bedside, pero queda entre comillas de disponibilidad de tecnología en nuestras unidades de cuidados intensivos. Pues ya tenemos al paciente evaluado con lo que tengamos. Recuerda que estamos hablando más de un paciente en severo, y probablemente las dos primeras que fueron MRC y dinamometría puedan complicar un asunto porque van muy ligados a estado de conciencia, pero tenemos las otras que pudieran ayudar bedside muy fácilmente a identificar cuáles son las limitaciones o las deficiencias del paciente en el momento en que se encuentre la complejidad del SDRA. Pero lo que sí es bonito dentro de todo este asunto es que sí tenemos opciones de realizar técnicas que vayan asociadas a la kinesioterapia, entonces a la fisioterapia, y que se han extendido a lo largo y ancho de las profesiones de manera interdisciplinar. Y es bueno entenderlo porque probablemente las competencias de los profesionales del movimiento humano son muy abiertas por nuestro objeto de estudio, y es interesante poder comprender que hay profesiones que pueden ser parte de este componente del movimiento humano. No que haya, y aquí soy muy respetuosa, no que haya intrusión laboral, pero que sí haya parcería entre los profesionales para que puedan equiparar de manera
integrar la rehabilitación de este paciente, que lo que realmente lo que necesita es trabajo en equipo. Entonces, me voy a algo que me encanta, ¿verdad? Y es la terapia manual ortopédica, en la que sé que muchos tenemos muchísimas fortalezas, sobre todo por la parte de kinesiología, en la que la Asociación Americana de Fisioterapia o de Physical Therapy tiene una, ¿cómo digo? O sea, un valor supremamente grande. ¿Y por qué entro aquí en terapia manual ortopédica? Porque desde 2003 que se arrojó la definición oficial y global de terapia manual ortopédica, dejó muy claro que este grupo de intervenciones, y por eso voy a hablar solo de algunas, porque esto sería una clase completa por ahí de 24 horas. Entonces, un grupo de intervenciones, y ojo, pasivas. Y cuando hablamos de pasivo para el paciente, pero no para el kinesiólogo. Y esto es bueno entre un paciente con SDRA. Probablemente no lo habíamos visto desde esta lista, porque considerábamos que la fisioterapia musculoesquelética solamente envolvía el componente periférico. O sea, nos olvidábamos completamente. Y ojalá de aquí se vayan con esa idea clara de que nosotros no estamos rehabilitando un pulmón y un corazón, y mucho menos estamos ventilando un pulmón. O sea, estamos haciendo ventilación integral. O sea, estamos ventilando a través de un pulmón todos los tejidos. Entonces, si lo veo desde ese punto de vista, terapia manual ortopédica sería nuestro pilar de atención, no solamente por el cuidado respiratorio, no solamente por la parte de higiene bronquial y todo eso, sino porque nuestra esencia es el movimiento. Y yo sigo siendo énfasis lo mismo porque quiero que se vean de aquí con esa idea clara. Entonces, este grupo de intervenciones pasivas, en las que dice claramente fisioterapeutas y kinesiólogos usan las manos para administrar movimientos especializados, diseñados para qué, y aquí lo tenemos claro. Modula dolor, incrementa el rango de movimiento articular, reduce, elimina inflamación de tejidos blandos, y lo más bonito de todo es que actúa no solamente sobre el tejido contráctil, sino también sobre el tejido no contráctil. Y es algo que tenemos aislado dentro de la unidad con intensivos, y ya les voy a mostrar el porqué. Y lo sobre todo llamativo, por eso lo puse allí subrayado en negrita, en otro color, es que mejora la función pulmonar. Y no lo habíamos visto desde ese punto de vista porque probablemente, vuelvo y digo, habíamos enfocado la, terapia manual ortopédica solamente para el componente periférico musculoesquelético. Entonces, ahora que lo estamos viendo un poquito más claro, ¿verdad? Aquí lo tenemos definido ya con una actualización del 2004 por la iPhone, que es la sociedad, o digámoslo así, el componente o el ente global eh, mundial que regula la aplicación o la ciencia, porque es una ciencia, de la terapia manual ortopédica. Entonces, mira que es un área especializada de la fisioterapia en el manejo de condiciones neuromusculoesqueléticas que tienen una base con razonamiento clínico, es decir, tienen evidencia científica muy alta, y que tiene técnicas manuales y ejercicios terapéuticos, y que, así como lo estamos viendo, tiene un enfoque directo sobre el marco biopsicosocial del paciente. Entonces, una de las técnicas que están dentro de la terapia manual ortopédica, y aunque sea supremamente debatida, porque la evidencia aún está en crecimiento, es el componente del sistema miofacial. Entonces, ya sabemos que fascia, y yo hago aquí la claridad, está supremamente debatido la evidencia de inducción facial por la dificultad de mover un tejido tan laxo y tan rígido. Pero, eh, diría como dice Postiux, o como dijo Postiux en el consenso de Lyon hace más de 20 años, la práctica rutinaria ha perpetuado su uso. Se oye bizarro, pero la evidencia todavía sigue en construcción. Y tener un sistema miofacial asociado al tórax que comprometa toda la parte cérvico-cefálica y dorso-lumbar, inclusive pélvica, es de gran beneficio para el rehabilitador, en efecto, porque el paciente que está en cuidado intensivo, como lo sabemos, si es un SDRA severo, pues va a estar por un periodo de tiempo, esperemos que corto, bajo un estatus comatoso inducido. Y lo sorprendente es que las conexiones de la fascia pectoral, que es la que más impacta sobre la mecánica ventilatoria, hablando de terapia manual ortopédica en paciente crítico, va conectado directamente con extremidades superiores, porque en efecto aquí es donde se realizan los primeros avances para trabajar expansión pulmonar. Si nos vamos a otra parte, a otro tipo de fase, tenemos
clavícula pectoral o clavícula pectoral ya es más gruesa, es más profunda, tiene una asociación entre el pectoral menor y el subclavio. Y aquí lo que vamos a encontrar en este plano intermedio de esta fase es que se va a extender sobre clavícula y va a continuar uniendo esternón hasta el deltoides. Entonces aquí tenemos todo el componente externo sobre pectoral mayor, interno sobre pectoral menor, y la endotorácica, que ya es una lámina profunda que va asociada a costillas, a músculos intercostales. Ya sabemos que aquí tenemos unos poderosos inspiratorios y expiratorios, y arropa diafragma. Entonces, este complejo facial, a pesar de que es muy grueso, muy rígido, tiene una implicación bien importante en la mecánica, no solamente del paciente cuando está en ventilación mecánica, sino cuando el paciente sale de la ventilación mecánica. Por eso es que es importante utilizar las manitos, comenzar a utilizar las manitos dentro de la UCI, porque la preocupación que tenemos en el paciente con SDRA severo es que por su estatus hemodinámico probablemente no lo podamos mover o hacer cambios abruptos de posición, pero la rehabilitación temprana ha demostrado tener una evidencia 1A en seguridad, bien aplicada, bien prescrita y con equipo interdisciplinar manejado. O sea, eso ya está escrito hace mucho tiempo y tenemos pues a los grandes referentes como Cristian Perme, Ricardo Kenji. O sea, ya hay mucha gente en toda América y en toda Europa dando ese soporte científico que es benéfico para nosotros en nuestro parcial. Entonces, a esas tres fascias principales, que son las más importantes, vamos a sumar otras fascias del tórax, porque recuerden que no solamente estamos hablando del componente anterior, sino también del componente lateral y posterior. En la parte posterior, pues tenemos la fascia dorsal o superficial del dorso o dorsal superficial, va a cubrir todo lo que es trapecio y dorsal ancho, y en el plano intermedio y profundo lo que vamos a encontrar es la toracolumbar, y recuerden que de diafragma tiene un punto toracolumbar de inserción, o digamos de origen, porque la inserción va más hacia arriba, hacia el punto crénico, y que cualquier cambio o ajuste que hagamos posturalmente sobre la columna lumbosacra va a tener, o toracolumbar, va a tener un impacto directo sobre el punto pivote de contracción del diafragma. Y eso es un poquito de biomecánica que, como les digo, este tema no hay que tratarlo en 30 ni 40 minutos, sino más o menos una clase como de 24 horas. Pero que quiero que se lleven de hoy, estas otras fases que tiene el tórax están interconectadas con las tres anteriores, que son las principales que les mostré, van a tener ya una acción más directa sobre el componente vertebral, no solamente torácico, sino también cervical lumbar, y que incluso va a tener una conexión de abdominales sobre cresta ilíaca. Entonces ahí es donde uno comienza a decir, ya yo difícilmente voy a comenzar a mover a mi paciente en movimientos aislados de manitos, de coditos, sino que voy a comenzar a trabajar patrones de movimiento y cadenas musculares que faciliten la estimulación o la liberación de este tipo, de estas fases que se interconectan para poder de una u otra forma hacer reflejo sobre el comportamiento biomecánico de esta fase sobre diafragma. Entonces suena un poquito confuso, pero ahí vamos, en la medida que va pasando la charla, pues vamos a ir despejando estas dudas. Entonces, ¿qué ocurre con estas fases de la respiración? Entonces, recordemos principalmente que así como lo ven aquí en la imagen, ¿verdad? Todo es como una construcción bien relacionada dentro de cada una de estas fases, y que esta distribución es la que permite que definitivamente haya armonía y haya integración en toda la musculatura de la región de la caja torácica durante el acto respiratorio. Por eso les decía que terapia manual ortopédica en la definición inicial no solamente iba ligado al componente contráctil, que ya sabemos que son músculos, sino también al componente no contráctil, que son articulaciones, ligamentos, tendones y la misma fase. Entonces, a mí me gusta este párrafo diseñado del libro de, de Sirex, de Postius, o sea, fue una construcción de varios autores, de Pilar, que fue uno de los inductores de esta técnica, ¿verdad? Todavía, como digo, está en evidencia, pero están construyendo la evidencia. Todavía hay técnicas que están por encima de ella, pero esta sigue realizándose. Y precisamente hay que subrayar que este control respiratorio se realiza de manera involuntaria. Por ejemplo, ahí pongo un ejemplo muy claro, es durante el sueño. Y que este control involuntario es lo que va a garantizar la supervivencia del paciente. En el caso del paciente con SDRA, no vamos a tener este control involuntario porque el paciente está sedado y el ventilador mecánico está cumpliendo esta función, pero sí nosotros podemos garantizar que se mantenga esa coordinación en el funcionamiento del sistema inercial de todas estas estructuras u órganos implicados dentro del proceso de la respiración.
Entonces, ¿qué debemos entender? Ya nos vamos a adentrar un poquito de cómo entonces este sistema facial en el paciente con SRA crítico y cómo las costillas van a ir eh, correlacionándose incluso cómo la ventilación mecánica y la sedación profunda o diríamos el uso de neurobloqueadores en este tipo de pacientes, que ya sabemos que son gravísimos, afectan eh, la biomecánica del tórax del paciente. Entonces, vamos primero a hablar del componente de las dos primeras costillas. Yo tengo un paciente en supino, digamos que está en supino, intubado, relajado, ventilación mecánica, ¿verdad? Y vamos a ver qué ocurre con cada una de estas estructuras y cómo afecta la mecánica completa. Entonces, el primer segmento cuál va a comprender las dos primeras costillas. Vamos a analizar de arriba hacia abajo y luego tomamos cuello y cabeza. No voy a hacer mucho énfasis en ATM, ustedes pueden irse incluso a, que se me olvidó dejárselos por acá, nosotros hicimos un artículo muy bonito, una revisión científica muy detallada de incluso cómo ATM se ve afectado en paciente intubado con SDA severo. Pueden ir perfectamente a buscarlo, está en la revista, en la revista mexicana de rehabilitación y lo pueden buscar, bueno, por mi nombre o por el nombre del doctor Marco Morales, que es un kinesiólogo de Chile. Y precisamente con él hemos estado trabajando mucho este impacto de terapia manual ortopédica en paciente crítico. Entonces, si nos vamos a comenzar solo por caja torácica, porque nos demoraríamos mucho, comenzamos con dos primeras costillas que están unidas mecánicamente con todo el componente cervical de la columna y que la importancia más relevante de este segmento óseo es su interacción con los músculos escalenos. ¿Y por qué hago énfasis en los músculos escalenos? Muchas veces el posicionamiento, el mal posicionamiento del paciente, tener la boca abierta durante la intubación por error en la fijación, mala fijación o incluso la misma estructura eh, del paciente en el aparato estomatognático puede implicar que estos musculitos generen hipertonía per se. Entonces, esta hipertonía del escaleno anterior, ¿qué va a hacer? Va a desplazar hacia adelante las vértebras cervicales inferiores y va a desplazar hacia adelante la primera costilla. Entonces vamos a tener el paciente protruido. Y es un estatus normal en el posicionamiento de nuestros pacientes en UCI. Entonces eso hay que corregirlo, sí o sí. Porque aquí lo que hacemos es que cerramos el ángulo entre la columna cervical y la caja torácica y vamos a encontrar entonces limitación de las dos primeras costillas. Sugerencia, y yo siempre le doy esta sugerencia a todos los que creen en la terapia manual ortopédica en paciente crítico, y es que sí o sí, si el paciente está sedado, relajado, está en un CDA severo, usted perfectamente puede hacer movilización de escalenos sin ningún problema. Y con la liberación del escaleno, de toda la caja, de todo lo que es cabeza y cuello, usted va a facilitar la movilización de las dos primeras costillas y consecuentemente apertura del diámetro antero-posterior de la caja torácica superior, o sea, en su límite superior. Y eso se va a reflejar en aumento de la facilidad torácica superior. Entonces, no necesitamos mover al paciente, necesitamos mover estructuras. ¿Sí? Técnicas hay un montón, yo le voy a mostrar entre las más relevantes y las que tienen mayor significado con evidencia científica. Entonces, eso sí muevo escaleno anterior. Si muevo escaleno medio y posterior, lo que vamos a tener es que vamos a tener un paciente que va a tener menos restricciones en el movimiento lateral de cuello. ¿Sí? Entonces, si todos hemos tenido pacientes intubados que cuando los intubamos, lo primero que se quejan es, me duele el cuello. Yo creo que con este simple hecho de poder mitigar el dolor del cuello asociado a restricciones por hipertonía del escaleno medio y posterior, yo creo que estamos ya impactando en calidad de vida. Entonces recordemos que no solamente estamos haciendo mediciones de función pulmonar, no solamente estamos haciendo mediciones de intercambio gaseoso, estamos haciendo mediciones en el tiempo que impactan la calidad de vida del paciente. Bien, por otra parte, vámonos entonces a lo que es, discúlpenme, un segundo que esto se me bloqueó. Listo. Vamos entonces ahora a lo que es costillas. Bueno, hicimos primera costilla 1 y 2 y qué músculo vamos a trabajar. Vamos entonces ahora a costillas 3, 4 y 5 y aquí lo que vamos a trabajar es pectoral mayor y menor. Acuérdense que pectoral mayor y menor están asociados directamente, mecánicamente con el complejo articular del hombro. Entonces, estas conexiones nosotros las vamos a utilizar y esta liberación de este músculo, incluso de su punto de inserción, las de origen pueden ser supremamente importantes cuando estamos hablando de pacientes con patologías, sobre todo obstructivas, que están en SDA en unidad de cuidado intensivo,
lo que vamos a impactar en estas conexiones de fascia pectoral menor es la que está asociada directamente con la cabeza del bíceps braquial. Y asimismo en la parte muscular y asimismo en la parte de fascia, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es la interacción que tiene pectoral mayor con abdomen. Y recuerden que ahí tenemos una sola fascia que hace un recubrimiento de caudal a distal de todo el componente pectoral, o sea, todo lo que es tórax y abdomen. Entonces, aquí hay una conexión importante y parece sorprendente, pero es una realidad que hay una conexión de cintura escápulo-pélvica a través, miren, de un músculo y su fascia. Entonces, perfectamente yo tomar a ese paciente, ¿verdad? Que esté en supino y hacer, y si está estable, obviamente. Movilización temprana en UCI tiene criterios y parámetros. Esta no es la clase para hacer énfasis. Podemos hacer otro espacio donde podamos invitar expertos en evaluación de movilidad temprana en UCI sin ningún problema. Y lo que sí es claro es que si el paciente está estable, yo con el simple hecho de ponerlo en decúbito lateral y hacer extensión de cadera, ya ahí automáticamente estoy estirando o abriendo esa fascia, ¿verdad? Y yo sé que el impacto que va a tener esa asociación o esa relación en el balance eh, escápulo-pélvico con toda esta interacción facial y musculoesquelética va a dar un resultado supremamente enorme en los volúmenes pulmonares. Y si nos vamos a costillas 6, 7 y 8, ya aquí vamos a estar más asociados a, a los músculos, pues, por excelencia, estabilizadores del core, y que además de que son estabilizadores del core, son coadyuvantes en el proceso respiratorio, incluso voluntarios e involuntarios. Ya ustedes tienen eso muy claro. Pero lo sorprendente es que costillas 6, 7 y 8 están íntimamente unidos a las acciones de estos músculos porque hay asociación también con el esternón, y esa movilización del esternón versus la contracción de los abdominales, sobre todo del recto anterior, va a asegurar la respuesta de defensa frente, y ahí coloqué golpes inesperados. ¿Cuáles son esos golpes inesperados? Muchas veces son las asincronías, ¿sí? Y que sabemos que acá tener estabilidad del core o de los músculos abdominales, sobre todo de recto, también va a ser una protección directa sobre hígado, estómago, páncreas, así como lo hacen las costillas sobre eh, pulmón y corazón. Ahora, si pasamos toda esa teoría de las fascias y de los músculos y las estabilizaciones y las correlaciones biomecánicas sobre el paciente crítico en prono, a mí siempre me preguntaban, Carmen, incluso ahora en pandemia, que eso fue un dolor de cabeza para todos, porque me decían, profe, ¿qué hago con un paciente prono? Un paciente prono no lo puedo mover. Y eso es completamente falso. Al paciente no lo voy a mover yo. No, perdón, el paciente no se va a mover, lo voy a mover yo. ¿Sí? Por eso es que hablan de técnicas pasivas. Entonces, miren que tengo aquí un paciente en prono y estos son solo unos ejemplos del libro de Andrés Pilar, en donde, por ejemplo, está esta técnica de deslizamiento transverso sobre masa común para vertebra. Y con esta simple movilización, lo que hacemos es liberar restricciones transversales de estos músculos que sabemos que están muy asociados y anclados sobre el borde medial de la escápula y que facilitan automáticamente el desplazamiento hacia afuera de la escápula. Y recuerden que tener una escápula adherida es nuestro peor enemigo. Por eso es que nuestros pacientes tenemos que hacer la movilización de cabeza, cuello, tórax, ¿sí? Y si tenemos a este paciente en plano, pues maravilloso que podamos hacer liberación de todo este componente muscular y facial. ¿Por qué? Porque sé que vamos a ver respuestas en la oxigenación y la mayoría, y lo digo por experiencia clínica, me toca escribir el paper o sacar los datos, pero muchos de estos pacientes tuvieron una mejoría impresionante en oxigenación a expensas de volumen. Entonces, otras técnicas asociadas al prono, aquí tienen inducción miofacial de extensores de región lumbar, y probablemente no hablemos, yo creo que ya en este punto nosotros estamos hablando más cercanamente a inducir la fascia, sino a liberar el músculo, ya el componente más contráctil. Aquí no solamente estamos trabajando el componente toracocervical, sino que ya nos estamos yendo más hacia inserción de diafragma. Y recuerden que los lumbares tienen una importante función de coadyuvantes durante el proceso respiratorio. Carmen, ¿cómo así? Claro, analice la biomecánica de un paciente focoso. Esa posición de trípode, ¿cierto? Con anteversión de hombros y con retroversión de pelvis.
apenas usted intenta hacer una reprogramación postural de ese paciente, que es difícil porque para ellos lo antifisiológico se volvió fisiológico, pero cuando usted comienza a hacer esos cambios y esas adaptaciones, automáticamente la biomecánica comienza a cambiar y está muy asociada al componente de hipertonía lumbares. Esto es tan fácil como que ahora usted está sentado con una mala postura, no está de pronto así toda derechita como estoy yo a punta de paja, sino que está más reclinado y automáticamente vamos a ver que esa tensión genera cambios en los puntos pivotales de contracción de los orígenes más distales del diafragma y con eso asociación de todos estos músculos que se pegan a esa fase diafragmática, que son dorsal ancho, trapecios inferiores, y en fin, toda esta cadena muscular que ya está más cerca al lumbar. Entonces, también tienen como objetivo hacer liberación de esta fascia para mejorar oxigenación del tejido, para mejorar aliviar el dolor y sobre todo para mejorar los rangos de movimientos de estos pacientes. Esa misma técnica en prono tenemos las manos cruzadas con la fascia toracolumbar, que es una técnica transversa muy fácil y también ayuda, ¿verdad?, a liberar sobre todo la parte superior de la fascia toracolumbar. Eso sí lo tengo acostadito boca abajo. Y hay mil técnicas más, pero el tiempo no me va a dar. Quise traer como las más relevantes, las más fáciles de palpar y las que ustedes pueden hacer en el día a día en su unidad de cuidado intensivo y que no les va a requerir un esfuerzo mayor dentro de su trabajo, porque sabemos que muchas veces tenemos todas las UTI llenas, todas las unidades llenas y estamos súper copados de trabajo, no solamente con el cuidado respiratorio, sino también con la rehabilitación, más el componente administrativo, la liquidación de los oxígenos, la facturación. Entonces, estas son técnicas que hago la aclaración. Recuerden que la prescripción del ejercicio, incluso de la OMS, ya nos validó que es acumulativo. Entonces, en ninguna parte dice, y yo voy en contra de estos protocolos que se levantan con tiempos y frecuencias e intensidades definidas. Recordemos que el ejercicio, uno de los principios del ejercicio físico es la individualización. Entonces, yo probablemente no tengo tiempo para dedicarle 15, 30 minutos porque, número uno, el paciente está en un estado de, o una fase flow de su sepsis, y esto va a ser completamente difícil para él tolerar un cambio de posición. Y ahora queremos hacer rehabilitación de 15, 20, 30 minutos seguidos, cuando sabemos que este paciente no tiene la estabilidad suficiente, ni el requerimiento calórico suficiente, ni la estabilidad hemodinámica suficiente para tolerar 30 minutos de ejercicio físico o de rehabilitación física. Entonces, podemos hacer segmentación, y volverlo a acumulativo, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, si tengo un paciente en supino, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo con un paciente en supino? Entonces, Carmen, están súper elevadas las presiones, Carmen, el paciente está súper desaturado, está con, no, ya estamos para pronarlo, ya no me puede hacer nada, este paciente cayó mucho, vamos, bueno, calma, calma, no, no lo puedo mover, no, no lo vas a mover, tú te vas a mover con el paciente, tú te vas a mover al ritmo de su ritmo respiratorio asociado al ventilador mecánico. Entonces tenemos esta que es la que más me gusta porque es la que más efectividad tiene y yo los reto que la hagan a sus pacientitos. Y es la inducción de la región pectoral. Y yo amo hacer la inducción de los pectorales porque sencillamente tienen un poder de influencia directa sobre el complejo articular superior y abdomen, ¿sí? Entonces es una fase grandísima. Entonces eso nos ayuda incluso. Recuerden que pectorales tienen inserción común con abdomen y tienen inserción común en apéndice superior con el diafragma. Entonces es un músculo muy amigable, grande de mover, fácil de identificar restricciones y súper rápido para responder. Entonces hagan del pectoral mayor su mejor amigo dentro del componente de rehabilitación cardiorrespiratoria. Voy a traer el nombre del título de estos pacientes en cuidado crítico con SDRA severo. Entonces, en efecto, el objetivo es eliminar la restricción de la fascia, ¿verdad? Y mejorar la expansibilidad torácica. Esta es la misma, pero es inducción vertical. También trabaja la fascia de la región pectoral. Es típica cuando tenemos sobre todo pacientes obstructivos, pacientes obstructivos, y que tienen como correspondencia muchas adherencias de caja torácica, incluso deformidades en tonos del tonel. Esta técnica yo la adoro y le voy a decir mi experiencia personal. Nos ayuda a liberar, pero ustedes no se imaginan cuánto volumen atrapado en pulmón. Y entonces estos pacientes que cursan con estas acidosis manejables, que pueden ser respondedoras
a cambios ventilatorios, usted lo coadyuva con estas técnicas de tórax y caramba, o sea, en menos de lo que ustedes piensan van a tener unas respuestas súper rápidas de vaciamiento porque estamos facilitando el componente externo o digámoslo así, la bomba muscular de caja torácica asociada al componente de oxigenación. Y si lo tenemos, bueno, haciendo énfasis ya más en el paciente obstructivo, y lo traigo ¿por qué? Porque es donde más evidencia construida hay de estas técnicas. Y es que, número uno, tenemos que comprender que ya esta información que viene de muy atrás, que aún está vigente, muy aparte de que la GOI vaya cambiando día a día en su diagnóstico, en su clasificación, en el uso de los inhaladores, hay algo que no va a cambiar en la biomecánica del tórax de un paciente obstructivo. Entonces, ya sabemos que tiene cambios musculoesqueléticos, que los músculos respiratorios están influenciados, pero no per se, sino por la hiperinsuflación que tiene el pulmón, y que va a obligar a quien al diafragma a tener puntos pivotales, como les decía anteriormente, no óptimos, y que aquí lo que vamos a tener es que el resultado de todo esto es que va a haber una fuerza contractil reducida de toda la caja pulmonar, la caja torácica, con relación al volumen pulmonar. Si seguimos así, vamos a tener muchos cambios, ¿verdad? Dentro de eso, ya sabemos, la hiperinsuflación o la hiperinflación va a imponer un aumento pasivo de la rigidez de la pared. Por eso es que estas técnicas son bien afables y favorecen muchísimo al tratamiento de estos aspectos, de estos cambios que tiene el paciente obstructivo. Y que, punto aparte, el aumento de las resistencias de la vía aérea y la limitación del flujo aéreo va siempre a generar mayor reclutamiento de los músculos accesorios de la respiración, por lo que van a generar o van a estar con mayor hipertonicidad de lo que ya normalmente están, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos músculos lo que van a hacer es que generan adaptación a esta carga nociva y que terminan haciendo irradiación hacia extremidades, hacia cabeza y cuello, e incluso hasta fonación, ¿sí? Por eso es que siempre hago insistencia. La rehabilitación no solamente es el cardiorrespiratorio, tienen que estar todos los profesionales inmersos. Entonces, esta reducción tan enorme, ¿verdad?, que tenemos en el componente de desempeño muscular, en el componente de arcos de movilidad, de rango de movimiento, se va a ver, ¿verdad?, eh, reflejado en que vamos a tener músculos de caja torácica sobreestirados, hipertónicos, articulaciones rígidas, y el resultado final va a ser aumento del trabajo respiratorio. Entonces, si comenzamos del aumento del trabajo respiratorio hacia atrás, podemos darnos cuenta que podemos disminuir el aumento del trabajo respiratorio si disminuimos rigidez de articulaciones, comenzamos a estirar, a entrenar flexibilidad de estos músculos, comenzamos a liberar ese componente de hipertonicidad, comenzamos a trabajar cabeza y cuello de manera correcta y el resultado va a ser óptimo. O sea, la terapia ortopédica no se equivoca. Bien, entonces, ya yéndonos un poquito a aguas más profundas, ¿verdad? Estos cambios van a tener consecuencias clínicas y la primera y la más importante es el cambio de la mecánica de la pared, disfunción muscular periférica. Ojo, y estamos hablando solamente de musculatura de caja torácica. Entonces, ya está determinado desde 2014 con este statement que se hizo de la ATS y de la europea, de que, mira, no solamente está afectando el componente cardiovascular y pulmonar, te está afectando también, o te está generando también disfunción muscular periférica, te está generando atrofia por desuso periférica, te está haciendo traslocación de fibras musculares y la capacidad oxidativa de tus fibras se va a ver reducida. Entonces, mayor fatiga, mayor disnea y todo lo que esto conlleva. Se va complicando a nuestro paciente si es, por ejemplo, un EPOC con una neumonía complicada que termina en SDRA. ¿Y qué va a terminar haciendo? Pues obviamente un patrón mixto. Entonces, el dolor de cabeza ya es algo que es bien debatido. No sé si podemos hacer más adelante, Sebastián, una intervención solo de rehabilitación diafragmática, porque realmente estamos rehabilitando diafragma o cómo es el asunto. Eso es también bien debatido. Lo que sí podemos tener claro es que probablemente no tocamos al diafragma, ¿sí? Porque es un músculo que por su ubicación es, caramba, difícil de manipular. Pero sí tenemos, y recordemos que eso lo sabemos muy bien los químicos, que hay sinergias musculares que facilitan la co-contracción de muchos músculos a los que no tenemos acceso. Entonces, la liberación de este músculo va a ir más asociada por posiciones inadecuadas del tórax que bajo este componente de tensión en los cambios de la mecánica de la caja torácica van a llevar trastornos no solamente respiratorios, sino expiratorios.
Entonces nosotros aquí vamos a ir enfocados, hombre, a facilitar, a interactuar, a liberar, a realizar terapia manual ortopédica en todos estos músculos que están asociados al diafragma para que entonces él pueda tener como que todo el engranaje completo para que haya sinergia muscular contráctil. Y que así se pueda aumentar entonces la expansibilidad y la flexibilidad de este músculo que ya sabemos que es supremamente importante. Reeducar patrón respiratorio, yo le pongo 3 puntos suspensivos porque no sé en realidad eh, qué tan sabio sea utilizar este término. Yo soy muy respetuosa, me saco las manos así como hizo Poncio Pilato en, en la crucifixión de Jesús. Yo saco las manos, pero yo sinceramente mi posición es hacer coaching de patrón respiratorio, no sé qué tanta evidencia hay al respecto, con el perdón de los presentes. Lo que yo sí debo hacer es reeducación del componente contráctil y no contráctil para que logre haber sinergia y coordinación entre ellos para que se mejore o se facilite la mecánica respiratoria. Eso de que yo te voy a enseñar cómo respirar es un poco debatible porque yo difícilmente puedo hacer eso sin antes haber eh, preparado el tejido, liberado todo el componente mecánico de la caja torácica. Entonces, allí hay muchos componentes psicológicos, muchos componentes de drive respiratorio, de patrones ya instaurados con el tiempo e incluso cambios dentro del componente físico que afectan directamente el desarrollo de la mecánica respiratoria. Y hablo pues, efectivamente de la parte muscular. Listo, entonces aquí les traigo, me fascina a mí esta técnica, la técnica de liberación manual del diafragma, porque es una de las técnicas que mayor evidencia científica tiene. Pueden tomarle screen a la referencia y la estudian porque es súper fácil de hacer. Y Rocha, pues, nos dio un estudio randomizado con unas respuestas divinas y que nos brinda muchísima seguridad, no solamente para el paciente que ustedes tengan obstructivo en casa, en consulta externa, en hospitalización, sino un obstructivo que también está complicado con el CDA en la unidad de cuidados intensivos. Y es que, o que no tenga CDA, en realidad hablemos de que es un paciente obstructivo en cualquiera de los escenarios clínicos. Entonces, es súper fácil de realizar. Ahí yo les dejo pues un resumen de la técnica y la maniobra dentro del estudio se realizó, miren, 2 series de 10 respiraciones con el paciente, respiración espontánea o si usted lo quiere hacer contado en el ventilador, y un intervalo de 1 minuto de descanso entre ellas y salen. O sea, no es una técnica que requiera mucho tiempo ni mucho menos esfuerzo. Tengo estas otras técnicas que están asociadas más a entrenamiento de flexibilidad versus componente de desempeño muscular. Entonces aquí lo que van a encontrar claramente es que lo que hacemos es un estiramiento manual de la caja torácica y nosotros tenemos pacientes así en la unidad de cuidados intensivos. Lo único que tenemos que es rotarle la cabeza con el tubito cuidado, ¿sí? Hacia el lado contralateral que vamos a estirar y perfectamente podemos hacer tracción para abrir el pecho y el diafragma y estimular entonces simultáneamente con el brazo que estamos haciendo en la flexibilidad sobre el mismo lado del emitor que estamos tratando y con presión sobre la cadena torácica que vamos a estimular durante la fase de la aspiración. Entonces aquí no solamente vamos a mejorar el componente de volúmenes, sino que también vamos a hacer flexibilidad y expansibilidad de la caja torácica. Entonces es un ejercicio súper fácil, súper bueno. Y aquí sí deben tener un pequeño cuidado de que previo a mover, déjenme todo eso, me da la opción aquí de tener un lásercito perfecto. Previo a hacer este movimiento de jalonar el brazo hacia flexión completa, lo que tenemos que tener mucho cuidado es liberar primero hombro, ¿sí? Porque recuerden que estos pacientes cursan, si son neurológicos más todavía, con las famosas capsulitis adhesivas, y son pacientes de larga estancia, también van a tener restricción de el componente no contráctil de esta articulación. Bien, entonces, ya para ir concluyendo, ¿qué debemos tener en cuenta dentro de todo este componente de la rehabilitación del paciente con SDRA? Y a mí me encanta muchísimo este flujograma, ¿verdad? De el autor eh, Lavenseina, tiene un apellido un poco loquito, que por acá les dejé el screen del DOI, lo pueden consultar sin ningún problema. Nos regala un programa muy bonito de definitivamente cómo podemos evaluar y en qué momento deberíamos comenzar
la rehabilitación basado no solamente en los criterios periféricos, sino también en los asociados a la monitorización propia de la mecánica ventilatoria. O sea, eh, desde un SNIF o de una PIMAX hasta, caramba, contracción basada en presión transdiafragmática, por ejemplo, si tenemos la tecnología. Entonces, yo les dejo acá para que lo estudien con calma, porque esto es una clase completa también, pero sí es bonito poder compartir ustedes estos hallazgos que uno, por coincidencia de la vida, comienza a estudiar y comienza a darse cuenta que muchos de los componentes de la interacción del terapeuta en el paciente crítico ya están escritas y sencillamente tenemos que aplicar el conocimiento. Yo soy fiel creyente de que nadie es experto, nosotros somos unos poderosos y buenos repetidores de la evidencia científica. Entonces, a este punto ya nosotros podemos determinar si definitivamente haciendo un testing de la función pulmonar con diferentes predictores asociados a la evaluación del componente de la mecánica ventilatoria, pudiéramos determinar si aplica o no el paciente en estos momentos a la llamada rehabilitación diafragmática. Y dentro de esos test, aquí tenemos las maniobras voluntarias, si el paciente obviamente lo permite, de la presión desde la boca, las esofágicas, las gástricas, la tos. Entonces, opciones para poder evaluar a este paciente y determinar, asociado al ventilador mecánico, qué debo o qué no debo hacer, en qué fase la debo hacer y en qué no, ya esto está escrito. ¿Qué es lo importante aquí y que yo quiero que se lleven? Yo amo este libro de Pryor porque a pesar de que es viejito, ya las nuevas ediciones salieron, caramba, nos deja una, y lo traigo así, por eso lo referencio, porque definitivamente hice un copy-paste para que se lo lleven en su corazón. Y es que definitivamente el principal goal, el principal objetivo de la fisioterapia, del manejo de la fisioterapia cardiopulmonar y de las disfunciones cardiopulmonares, sí, lo tenemos claro, es optimizar el transporte de oxígeno y con eso no vamos a pelear. Pero con lo que sí debemos debatir es que estos goles deben ir asociados a estos objetivos, deben ir asociados en cómo estamos generando este patrón que facilita el transporte del oxígeno. Número dos, cómo estos factores pueden contribuir, como les decía, a que la trazabilidad del tiempo sea permanente y que ofrezcan calidad de vida cuando el paciente egrese de la ventilación mecánica. Y que el posicionamiento, la movilización no deben ser la barrera para que nosotros rehabilitemos a un paciente incluso estando en estado de severidad severo. Lo que sí debemos hacer es evitar que estas consecuencias multisistémicas que están asociadas a la restricción de la movilidad no puedan hacer un recumber, o sea, no puedan retroceder al paciente en su evolución, porque en efecto allí vamos a ver también un daño deleterio sobre, perdón, una afección deleteria sobre el transporte de oxígeno. Y que hay que considerar al paciente en todo el contexto. Yo voy a seguir insistiendo, nosotros no debemos ser rehabilitadores de un corazón ni ventiladores de un corazón o de un pulmón. Estamos haciendo esto sobre un paciente completo. Entonces, conceptualizar la rehabilitación, como dice el tema, ¿verdad? Cardiorrespiratoria o cardiopulmonar de un paciente con SDRA severo, nos va a llevar a pasar o a trascender en que, insisto, el posicionamiento y la movilización pueden también ser los mecanismos para que esta disfunción retroceda, ¿sí? Y podamos maximizar la eficacia de estos dos puntos sobre esta disfunción y que los outcomes o los resultados de nuestra intervención puedan tener un mejor manejo y se refleja automáticamente en menores días de ventilación mecánica, menores días de estancia en UCI, menor discapacidad y mayor impacto sobre el desempeño, participación y roles de nuestros pacientes fuera de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, yo creo que aquí finalizo, creo que me pasó unos 2 minutitos del tiempo y bueno, fue un placer haber estado con ustedes en este espacio. Oye, Carmen, tremenda presentación. Muchas gracias. La verdad es que sorprendidos porque tocaste varios temas que son de mucha relevancia. Primero,
hablaste, ¿cierto?, sobre el rol de fisioterapeuta y de kinesiólogo en estos pacientes y las limitancias también que tienen que tener con otro estamento, ya que yo creo que una de las cosas importantes que debemos, ¿cierto?, fijar los roles por estamento y la función que tiene cada estamento en nuestros pacientes. Además, tocaste temas súper relevantes sobre la movilización precoz y además, ¿cierto?, sobre los trabajos progresivos, que justamente el kinesiólogo está a cargo de la prescripción del ejercicio en estos pacientes críticos, más allá, ¿cierto?, como tú decías, de trabajar con un ventilador mecánico, que es una función importante, vital, ¿cierto?, y además de la rehabilitación posterior. Pero ¿qué pasa en etapas, ¿cierto?, de estadios de bloqueo neuromuscular, de sedación profunda, de posición prono? Así que, no, Carmen, de verdad, muy agradecido. La verdad es que nosotros como kinesiólogos y fisioterapeutas tenemos que estar a la vanguardia de lo que es el movimiento, la detección, ¿cierto?, de las disfunciones y obviamente adelantarnos, ¿cierto?, a que el paciente salga con una debilidad o una disfunción mayor, ¿cierto?, por no movernos. Así que muchas gracias Carmen, de verdad. Sí, gracias, gracias, Sebastián. Y yo sé que la frase que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero recuerden que el ventilador mecánico no tiene dueño. La ventilación mecánica la aprende desde el intensivista más experto hasta el enfermero licenciado más experto. O sea, todos tienen acceso a la ventilación mecánica, pero nadie tiene acceso al movimiento corporal humano excepto los kinesiólogos. Entonces hay que hacer uso de lo que nos corresponde y comenzar a asociar nuestro conocimiento científico con todos estos componentes, aditamentos, equipos de soporte adaptativo que por APTA, que es la que nos rige a nosotros, incluso dentro del cuidado intensivo, nos dejan ver que la ventilación mecánica es lo mismo que una órtesis y una prótesis, ¿sí? Y la esencia real de la kinesiología, de la fisioterapia, es el movimiento humano. Entonces, la ventilación mecánica la podemos saber a experticia, pero hay que saber cómo asociamos nuestra ciencia con ese tipo. Y quiero que se lleven eso de verdad de corazón, porque lo que salva la vida del paciente, sí, pudiera ser la ventilación mecánica, pero yo siempre les voy a dejar esa pregunta. Salvamos una vida, pero ¿cómo se lo entregamos a la familia y a la sociedad? Ujú. Entonces ahí queda esa reflexión, ¿verdad? Entonces, mil gracias por este espacio y ahí llegó Rodri. Sí, y a ti, gracias Carmen por estar presente hoy día. Chiquillos, para bueno, lo que se están recién integrando, Carmen Chica es una destacada fisioterapeuta colombiana que está, ¿cierto?, a la vanguardia de lo que es la fisioterapia en cuidados críticos. Así que es un placer de verdad para nosotros tenerte hoy día y agradecerte el tiempo que nos entregaste y tu maravillosa presentación, Carmen. Así que de verdad, muchas gracias. Un abrazo a todos. Rodri, el panel es tuyo, Rodri. Hola Llegaste. Carmencita, hola Seba, hola a todo el mundo Rodri. y todas las presentes por acá. No, no saben nada lo que fue, así que me vinieron a salvar, a rescatar unos colegas, porque fui a buscar mis primeros lentes y dejé todo en la oficina. Dije, como ando en moto, me doy la vuelta, entre medio vi un paciente, todo, y voy llegando acá, no, Pablo, si voy súper bien, y no tenía las llaves de la oficina porque las dejé adentro. Ah, muy bien. Así que Ya gracias, Carmencita. la vejentud, Rodri, la vejentud. Oigan, chiquillos, bueno, ahora tenemos a un gran Alca- colega Rodrigo, así que, bueno, presentación nacional, Rodri, sobra, pero un gran colega, magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes, coordinador clínico del Hospital de la Católica, además experto en terapia ventilatoria, especialista en kinesiología intensiva, así que un gran honor tenerte, Rodrigo, con nosotros hoy día. Gracias por haber llegado, a pesar de todos los problemas. Y como siempre, un honor, compa, tenerte por estos lados en Gel Academy. Así que todo suyo ahí la presentación. No, quiero agradecer especialmente a mis colegas, a Cristian y a Javier que me vinieron a rescatar aquí en la puerta. Así que les pido disculpas, alcancé a agarrar la cola de Carmencita. Suena raro eso sí en español castizo. Agarrarle la cola a Carmencita no está bien. Eso aquí no Eh, se dice, en Colombia eso aquí no lo puedes decir. eh, y sin duda, muy de acuerdo con su planteamiento. Y claramente yo voy a ser malo en la película y voy a hablar solo de ventilador mecánico. Así que nos quedaremos con esto. ¿Ya? Los chicos aquí me propusieron conversar un poco de ventilación protectora, que viene a ser el granito de lo que vamos a revisar. Y dentro de esto vamos a evaluar la racionalidad fisiopatológica de esta ventilación protectora, definirla y sugerir parámetros de ventilación protectora, y aquí lo podemos discutir y podemos hablar varios momentos ciertos sobre esto.
No tengo conflictos de interés para el desarrollo de esta presentación y lo primero que vamos a definir que es la ventilación. Y esta ventilación no es más que el movimiento convectivo de masas de aire, ¿sí? Y esta convección es vital para el intercambio gaseoso que depende fuertemente de la ventilación alveolar. Yo para llegar con o poder hacer el intercambio gaseoso sí o sí, tengo que generar ventilación alveolar, que depende del volumen corriente, el volumen de espacio muerto y la frecuencia respiratoria. Habitualmente pensamos en volumen minuto, ¿sí? Que a medida que aumenta el volumen corriente baja la frecuencia respiratoria, pero si nos falta volumen corriente aumenta la frecuencia respiratoria. Pero muchas veces se nos queda por fuera este volumen de espacio muerto, que está compuesto por un espacio muerto anatómico que es más o menos fijo y corresponde a la cañería, principalmente, ¿cierto? A la grifería que tengo para mover los gases y que no hay alvéolos presentes. Pero también tenemos un espacio muerto fisiológico, espacio muerto que es variable y que corresponde a los alvéolos que deberían estar haciendo intercambio, pero no lo están haciendo. Así que bastante atentos con este espacio muerto fisiológico, que probablemente uno de los grandes elementos que explican el chante y la patología grave tienen que ver con la alteración funcional de cada uno de estos alvéolos. Cada vez que nosotros respiramos, además tenemos que hacer fuerza, y la fuerza en el sistema respiratorio se mide en presión. Cambios de presión para vencer este trabajo resistivo, que es pasar a través de la cañería, y fuerza, presión, para vencer este trabajo elástico. Si descomponemos esta ecuación, el delta de presión para respirar lo pueden hacer nuestros músculos respiratorios o algún elemento externo como un delta de presión, ¿cierto? Que es lo que realiza el ventilador mecánico. El trabajo resistivo es flujo por resistencia. Mientras más flujo yo hago, o mientras más resistencia tiene el sistema, más fuerza voy a tener que hacer para ingresar el gas a través de esta cañería. Por el lado del trabajo elástico, corresponde al volumen corriente sobre la elastancia. Pero ojo, la elastancia es el inverso de la distancialidad. Por lo tanto, sería volumen corriente dividido por distancialidad, que sería exactamente lo mismo, más la inertancia o el estado basal del sistema, que es lo que llamamos inertancia. Nuestros músculos respiratorios son encargados de generar tensión, que es fuerza, por un eje, ¿cierto?, vectorial de fuerza, pero cuando estos se contraen, generan cambios de presión al interior de la caja torácica. Y esto es tremendamente crucial porque la señal de entrada del movimiento de gas en los alvéolos depende de que esta presión se vuelva más negativa. La negativización de esta presión se realiza por el delta de presión, se realiza por la tensión que generan los músculos respiratorios, generando este delta de presión negativo dentro del tórax. Al hacerse más negativa la presión pleural, la presión alveolar se vuelve negativa y eso comienza a generar el ingreso de gas hasta los pulmones. Vean acá cómo pasamos de una presión negativa, ¿cierto?, hasta una presión positiva cuando nos ingresó el aire hasta acá. Esta entrada de gas está definiendo el volumen corriente con el que estamos respirando y después la simple liberación de esta presión, el relajo de los músculos respiratorios, genera que la presión pleural se vuelva menos negativa y comienza a salir este gas que está dado por el flujo de entrada que generamos, más la retracción elástica del pulmón a la salida. En términos físicos, probablemente nos enseñaron bastante bien esto. Realizamos un flujo inspiratorio y este flujo inspiratorio, volumen corriente en el tiempo, genera la entrada del volumen corriente del gas. Este volumen genera cambios de presión al interior del alvéolo y después simplemente al quitar las fuerzas sobre estos alvéolos y por retracción elástica del pulmón, el gas sale y se transforma en un flujo expiratorio. Hasta aquí vamos bastante bien, pero esta no es la forma en cómo funcionan los alvéolos. Los alvéolos normales no cambian de tamaño, por lo tanto este alvéolo que se infla y se desinfla corresponde a una situación patológica y funciona como un tetradecaedro. ¿Qué significa eso? Un polígono de 14 lados que se interrelacionan y se interrelacionan mediante un ducto alveolar. Este ducto alveolar viene a ser un pasillo de conducción de aire a estos alvéolos que vemos acá, y el que realmente cambia de tamaño entre inspiración y expiración es el ductus y no el alvéolo propiamente tal. Si vemos estos modelos anatómicos y fisiológicos también, se me corre esto, algo hice mal por acá, ahí sí, nos podemos dar cuenta que un pulmón normal y sano, por ejemplo este que es de un sujeto fallecido que fue donante de un pulmón para donar,
está compuesto de alvéolos que están bien inflados. Fíjense que aquí está reclutado este pulmón exclusivamente por meterle un poquito de aire y ligar, ¿cierto?, el bronquio fuente. Los alvéolos normales tienen este movimiento. Este es un alvéolo tipo 1 que entre inspiración y expiración no genera cambios de tamaño. Vean ustedes ahora un alvéolo tipo 2, que es el que entra en atelectasia. En inspiración abren algunas unidades, pero en expiración colapsan. Y probablemente el alvéolo tipo 3 es el más crucial para entender el fenómeno del chant, que es la apertura y cierre cíclico. En inspiración estos alvéolos se abren y se sobredistienden, y en expiración colapsan. ¿Cuál es el gran detalle de esto? Es que en alvéolos normales el intercambio gaseoso se produce en inspiración y en expiración. Por lo tanto, la capacidad residual funcional y tener estos alvéolos abiertos nos permite hacer intercambio gaseoso. Pero los alvéolos de acá no tenemos tiempos de intercambio. La sobredistensión nos sirve para hacer intercambio, el colapso tampoco. Y eso nos hace explicar que tenemos alvéolos que están haciendo espacio muerto fisiológico y la sangre que está dosada a través de los capilares que pasa por él corresponde a sangre que está en chant, sigue siendo venosa a pesar de pasar por el pulmón. Cuando desenvolvemos esta ecuación de movimiento en trabajo elástico y empezamos a descomponerla, sabemos que la presión pulmonar que tenemos que hacer debe vencer a la elastancia y el volumen corriente. Pero este volumen corriente se mueve sobre una capacidad residual funcional que en ventilación mecánica se llama volumen pulmonar al final de la expiración. Si esto le llamamos a terminismo de la mecánica actual, el estrés o la presión transpulmonar que hacemos para ventilar, presión alveolar menos presión pleural, debe vencer a un volumen corriente que se mueve sobre la distensibilidad por la deformación que corresponde a la deformación de esta capacidad residual funcional. Si lo vemos en ecuaciones, nos damos cuenta que el estrés se asocia a strain. A medida que aumenta el estrés, aumenta la deformación. Lo vimos en alvéolo en atelectasia. Pero si se fijan en este modelo de acá, y me voy a devolver, perdónenme que lo haga así, ahí sí, estamos reclutando un pulmón muy bien reclutado, que le extraímos artificialmente el surfactante, y ciertamente un modelo post-mortem que no hay caja torácica ni presiones pleurales. Con el solo hecho de quitar la presión positiva, el pulmón pasa esto. Es colapso. Y cada vez que tratamos de ganarlo nuevamente, empezamos a hacer apertura y cierre cíclico. Esa es la explicación más grosera que podemos tener del chant y de la disfunción, ¿cierto?, de los alvéolos cuando están en funcionamiento. Para que ustedes internalicen esto, nos tenemos que fijar en la parte final del resultado de la ecuación de movimiento, donde la deformación del pulmón corresponde al volumen corriente que se mueve sobre la capacidad residual funcional. Si esto empieza a generar mucho cambio, estamos ante alvéolos que son inestables. Y esos alvéolos inestables son los más graves y los que tenemos que manejar con volúmenes corrientes más pequeños. El volumen corriente normalmente sigue una relación filogenética entre todos los mamíferos que corresponde a 6,3 ml por kilo. Esos son los sujetos sanos, mamíferos sanos. Y más allá de eso, el volumen corriente que utilizamos para respirar de manera espontánea, nosotros en condiciones normales, es bien azaroso y aleatorio. Y la verdad que nos movemos entre los 2 y 20 ml por kilo. ¿Qué sucede? Cuando nos empezamos a enfermar, nuestro cuerpo automáticamente reduce la variabilidad del volumen corriente y pareciera ser que los sujetos más graves, los 6 ml por kilo y quizás los 4 ml por kilo, corresponden a una situación bien protectora y con muy poca variabilidad que está en el ventilador mecánico. En el ECMO, ¿para qué les digo? Un ECMO veno arterial, la verdad que ventilamos con 1 o 2 ml por kilo para evitar este daño pulmonar, pero ciertamente es muy poco variable. Para esto, basado en una ecuación de Robinson en el año 83, el RDS-NET, la publicación importante que comparó los 6 versus 12 ml por kilo en distrés del adulto, el año 2000 propuso una fórmula para normalizar el peso en los sujetos, y esta deberíamos saberlo todas por descontado ya. Hombres, altura menos 152,4 por 0,91 más 50, el peso ideal para un hombre. No lo hagan, por favor, porque si no deberíamos estar toda a dieta. Y en mujeres es la misma fórmula, pero el intercepto es 45,5. Ojo acá. ¿Por qué esto? Porque en el tamaño del tórax, la verdad que este tamaño responde mucho más a la altura de estos sujetos, proporcionalmente al peso que pudieron tener.
y vean cómo este sujeto obeso, su corazón es más grande, ocupa más espacio pulmonar, sus vísceras son grandes, grasa por todos lados, y claramente los huesos no son más gruesos acá, sino que realmente hay un descalabro total con la obesidad. Por lo tanto, esta predicción del peso probablemente no es la mejor que existe, existiendo una serie de otros elementos que buscan predecir mejor el peso, pero a pesar de todo esto, ciertamente es mucho mejor que ocupar el peso real del sujeto. Por lo tanto, estas ecuaciones de ArcGIS-Net, ¿cierto?, de Stewart, el peso actuarial, que es el que viene realmente el sujeto, nos permiten acercarnos de mejor modo al volumen corriente adecuado para darle a este sujeto que está grave, sin pensar en el peso de la masa que puede tener este sujeto. Así que el primer punto acá a considerar es programar un volumen corriente adecuado. Cuando programamos ese volumen corriente, empezamos a generar la ventilación por volumen, deltas de presión que en volumen control con flujo cuadrado nos dan por lo menos dos presiones, la presión inspiratoria pico y la presión de plató. La diferencial entre la presión pico y la presión plató corresponde al trabajo que el ventilador hace para insuflar aire a través de la vía aérea. Resistencia, ¿cierto? Y flujo. Y esto se llama trabajo resistivo. Este delta de presión es el trabajo resistivo. Y la diferencia entre la presión de plató, que corresponde a una presión a flujo cero, menos la PIB, corresponde al trabajo respiratorio elástico. Por lo tanto, Amato publica esto en el año 2015, donde dice que la driving pressure, diferencia entre plató y PIB, y en ventiladores donde no puedan medir plató y que sí midan compliance estática, podría ser el volumen corriente sobre la compliance estática para calcular este valor de presión, nos encontramos con un predictor reinteresante del daño pulmonar. ¿Por qué es importante evaluar el daño pulmonar? Porque a medida que hay más daño pulmonar, la mortalidad es mayor. Y ven ustedes que Amato con este simple numerito encontró que por cada una desviación estándar sobre 7 centímetros de agua, o sea, por acá, aumenta la mortalidad 1,41 veces de manera significativa. En términos bien globales, la mortalidad aumenta un 141% por cada desviación estándar sobre los 7 centímetros de agua. Y el valor crítico acá es el 15 centímetros de agua. Sobre 15, fíjense que la mortalidad es significativa siempre. Bajo 15 es no significativa la mortalidad, pero probablemente tenemos que pensar en valores menores al 15 para evitar el daño pulmonar. Esto logró un nivel de trascendencia tan alto que al hacer la metaregresión de los datos de Amato, se encontraron que los pacientes que no cambiaba la PIB, pero sí aumentaba la driving pressure, miren cómo el riesgo de mortalidad aumentaba de manera significativa. Segundo elemento, en este mismo grupo que aumentaba la PIB, pero la driving se mantenía, la mortalidad se mantenía no significativa, ¿cierto?, con respecto a los cambios. Pero en el tercer grupo que aumentaba la PIB, vean cómo el driving pressure disminuía. Y esto se asocia a la disminución de la mortalidad. ¿Cuál es la otra gracia de este trabajo? Es que los grupos de riesgo son los que están con 8 ml por kilo o más. Ven acá. Pero los grupos de protección son los menores a 8 ml y están aquí ventilándose con 6 ml por kilo. Por lo tanto, en este grupo donde nuestra medida primaria es reducir el volumen corriente a 6 ml por kilo, la driving pressure se nos vuelve decidora en mortalidad. En los grupos de más volumen corriente, de más driving pressure, estos sujetos, la verdad, que mueren. Con respecto a la medición de driving pressure, hemos hecho un par de estimaciones en pacientes pediátricos, que nuestro gold standard es medir la presión de plató en volumen control, y cuando la medimos en presión control, muchas veces tenemos una subestimación del valor. Es un valor un poquito más bajo, por lo tanto, podríamos tener que hacer ajustes con respecto a la respiración. Y cuando medimos en modos de ajuste como el BCRP, ¿cierto?, que son presiones controles, pero con objetivo volumen, se llama un objetivo adaptativo, nos vemos que tiene un comportamiento algo éctico. Hasta los 20 centímetros de agua, el valor es más alto que volumen control, y después se vuelve más bajo. Por lo tanto, parece ser que el gold standard sigue siendo medir en volumen control flujo cuadrado. Así que ojo como estén midiendo sus platós, pero sean siempre enfáticos en que esta presión plató menos la PIB es un predictor de mortalidad. Cuando respiramos espontáneo, probablemente una muy buena medida porque en el ventilador mecánico el aire se va hacia donde cuesta menos. Cuando respiramos de manera espontánea, vean cómo este diafragma se contrae.
contrae y el gas va a la zona dorsal del pulmón donde está máximamente representado. Cuando revisamos todos los estudios con respecto a esto, respirar espontáneo se asocia a mayor pulmón aireado. Y eso es muy bueno, la verdad que estamos reduciendo este espacio muerto fisiológico. Pero lamentablemente en los sujetos enfermos, este exceso de ventilación se paga caro con un exceso de presión transpulmonar. Ventilación controlada, 18 centímetros de agua, por acá 38, porque sumo el esfuerzo muscular a la presión pleural. Y este aumento de la presión pulmonar y la activación máxima de los músculos respiratorios se traduce en más estrés pulmonar. Por lo tanto, un pulmón normalmente aireado, muy bien aireado, no siempre es tan bueno. Y la respiración espontánea, a pesar de que nos muestra menos zonas de colapso en expiración e incluso nos muestra mejores oxigenaciones, que es la presión positiva, se traduce en que esta zona de tejido pulmonar colapsado, yo empiezo a ingresar aire hacia acá. Podría ser un perfecto reclutamiento. Pero el gran problema, y lo que hemos visto con los estudios de Yoshida y colaboradores, es que ganarse este aire en la zona de acá hace que sea un exceso de presión, vean la presión transpulmonar, y que este aire, a medida que yo relajo la fuerza que estoy haciendo, se vaya hacia adelante. Esto es lo que actualmente se ha definido como el efecto Pendeluf o efecto de péndulo. Aire que va hacia un lado y se devuelve. Apertura y cierre cíclico, apertura y cierre cíclico. Y ya vamos a ver que eso tiene consecuencias importantes. Vean acá que las primeras 8 horas de ventilación espontánea, cuando estamos con un sujeto que está respirando espontáneo, el grado de espacio muerto lamentablemente aumenta en el tiempo, ¿sí? Al principio podemos estar bastante bien con estas mejoras de la respiración espontánea, pero sostenerlo en el tiempo se traduce en cambios significativos de aumento del VDVT, espacio muerto, y una disminución del volumen pulmonar al final de la expiración. Esto hace que la estabilidad pulmonar de esta arquitectura se empeore respirando espontáneo, además de generar un leak capilar bastante más alto cuando estamos ventilando espontáneo en la etapa ultraaguda de la enfermedad. Más allá de esto, la liberación de mediadores inflamatorios durante estas 8 horas se vuelve bastante más tóxica cuando estamos en presencia de ventilación espontánea, y vean cómo los pulmones se parizan rápidamente cuando tenemos esta situación de respiración. No es que tengamos un pulmón muy sano, pero permitir que ventile de manera espontánea hace que las válvulas aparezcan, que aumente el leak capilar, que llegue más detrito inflamatorio, y este detrito inflamatorio genera un trabajo extra sobre este tejido pulmonar, donde hay que ocupar más presiones para que se logre ventilar, tenemos más unidades reclutadas y una complicación extra exclusivamente por dejarlo funcionar de manera, ¿cierto?, espontánea. En el principio de los tiempos, ya en los años 70, se definió el barotrauma como uno de los principales predictores de daño. Había daño por acá. En el año 88, Dreyfus nos habla del volutrauma, y hasta el año 97 habíamos sabido del atelectrauma o del biotrauma, que con respecto a los modos ventilatorios que tenemos, volumen control, presión control, maniobras de reclutamiento, PIP, lo teníamos bastante claro. Sin embargo, el año 2021 aproximadamente, un poquito antes, sale una publicación bien interesante, que es un trabajo muy teórico sobre el ergotrauma. La cantidad de trabajo que le damos a este pulmón puede causar daño. Y esto es enunciado por el profesor Garinoni, donde toma la misma ecuación de movimiento que conversamos al principio, trabajo elástico, trabajo resistivo y PIP, lo multiplica por el delta de volumen que estamos haciendo, y separa esta ecuación en el trabajo para distender el pulmón, para mover el gas y para mantenerlo abierto, que multiplicado por la frecuencia respiratoria es la energía por la cantidad de veces en el tiempo que estamos golpeando, ¿sí?, por eso el martillito de delante, a este pulmón para que ingrese el aire. Ese trabajo, la verdad que fue bastante teórico, en el sentido que fue con 20 cerdos, donde el power, ¿cierto?, o esta potencia mecánica experimental era similar a la computada, y salen esta ecuación que es la más clásica de mechanical power, que John Marini la simplificó en esta de acá, o Artis Serpaneto, que es el autor brasileño de trabajo industrial, la simplificó por el lado de acá. Más allá de esto,
la teoría de esta situación es bastante interesante porque nos está poniendo en juego que existen mediadores mecánicos, ¿cierto? Y dinámicos que pueden afectar al pulmón durante la carga de trabajo. Y pareciera ser que cierto número de joules hacia arriba son más dañinos y hoy día estamos hablando entre 15 y 17 joules, pero el gran problema es que las fórmulas no son consistentes todavía entre ellas. Sigue siendo un alto perfil teórico. Fíjense acá que la fórmula de Gattinoni, Marini o la simple a las 0, 24 y 72 horas en un grupo de 90 pacientes pediátricos siempre fue diferente significativamente. Pero ¿qué nos encontramos en este grupo pediátrico? Que si bien es cierto a las 0 horas de ventilación, la razón alveolar arterial no se mantenía alterada, pero a las 24 y a las 72 horas teníamos conflictos de riesgo de que esta relación se mantiene alterada cuando hay problemas de tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria, relaciones EIE y distensibilidad estática. Más allá de esto, los predictores mecánicos y dinámicos de la ventilación, si bien es cierto a las 0 horas no se relacionan con mortalidad, a las 24 hay un par de tendencias, pero a las 72 horas nos encontramos que la frecuencia respiratoria alta es un predictor, ¿cierto? En este caso perfecto de mortalidad, relaciones IE similares a 1 a 1, perfecto para mortalidad, y distensibilidades bajas también. Las ecuaciones per se no fueron capaces de predecir el comportamiento mecánico ni la mortalidad de estos sujetos, y nos hemos encontrado que en pacientes pediátricos, cuando los ventilamos por otras modalidades como presión control, vean que las fórmulas se alteran bastante en entregar un valor que sea consistente y probablemente requieren un trabajo más importante para lograr cuáles son los elementos predictores y cómo poder calcular de manera adecuada este mechanical power. Pero quédense con que estos predictores dinámicos pueden afectar, ¿cierto?, a este pulmón, causar daño y asociarse a outcomes duros como mortalidad, días de ventilación mecánica, uso de traqueostomía, etc. En no invasiva también, otra cosa que nos preguntamos bastante, y este es el gran trabajo que hartó, es que el no invasivo siempre nos dijeron no sirve para el distrés. Pero la verdad que sí tiene un rol, pero cuando nos empieza a fallar, cuando este volumen corriente se dispara, ¿sí?, sobre los 9,5 ml por kilo, sobre todo en sujetos con hipoxemia moderada severa. Este volumen corriente más alto, como lo podemos ver acá, sobre 9,5, es un predictor, ¿cierto?, que predice el 85% de la falla de los sujetos de la ventilación no invasiva. Por lo tanto, parece ser también que puedo darle una chance de respirar espontáneo y con apoyo, pero si el sujeto sigue con mucho esfuerzo, sigue respirando rápido y sigue con una sed de aire alta, nos encontramos que existen diferencias significativas en los días de ventilación mecánica y el grado de intubación. Algo que aprendimos bastante bien durante la pandemia con COVID-19, que a los sujetos que se les intubaba tarde probablemente ya debutaban con un daño que perfectamente pudo haberse debido a este efecto pendeluz, donde estos pulmones se dañan más, ¿cierto?, por esta apertura y cierre cíclico, y que el pulmón dependiente, que es lo que podemos ver acá, es probablemente el pulmón que más se daña al estar cercano al diafragma por cada una de las unidades de estrés que estamos viendo acá y por este volumen corriente más alto, pero variable. Si seguimos la lógica de Yoshida, nos podemos dar cuenta que paralizar a los sujetos las primeras horas de ventilación mecánica hace tanto en presión control como en volumen control que se disminuye el drive de presiones que ingresa sobre este pulmón. Y aquí aparece este primer trabajo del New England Journal of Medicine del año 2010 de Papazian, que él prueba en grupos de distrés bastante graves, con PAFI menores a 150, cisatracurio con respecto a placebo, evaluando la mortalidad. Si nos damos cuenta acá, la mortalidad cruda fue más o menos similar, baja en cisatracurio, 31,6 versus 40,7, y no significativa. Pero cuando uno evalúa el riesgo de mortalidad al día 90, nos encontramos que existe una disminución significativa de la mortalidad, del riesgo de morirse, en el grupo de cisatracurio versus placebo. Entonces aquí la conclusión parece que es mejor paralizar a los pacientes, ¿sí? La verdad que las primeras 48 horas parece que tener a un sujeto con volumen corriente protector, intubado, paralizado y con control de los deltas de presión como driving pecho, nos podría mantener a un sujeto con mejor grado de sobrevida. El estudio PETAL aparece el año 2019
contrarrestando lo que había propuesto, ¿cierto?, el grupo francés de Papazian, demostrándonos esto de acá. Oye, no hay diferencias con significación estadística entre los grupos, ¿cierto?, de parálisis y no parálisis. Puta, ¿qué pasó acá? Y empieza a aparecer una serie de teoremas sobre por qué podría haber sido en un grupo sí y en un grupo no. Lo más interesante de esto es que esto sí realmente existe, y el detalle de esto es que en el estudio PETAL los pacientes tenían distrés pero con una PAFI sobre 150. En el estudio Papazian, ¿sí?, había el uso de paralizantes bajo 150 de PAFI. Por lo tanto, este índice de valoración de oxigenación, como es la PAFI, nos está mostrando qué intervenciones hacer de acuerdo al grado de lesión pulmonar y la afectación del intercambio que tenemos. No es bueno paralizar a todos los sujetos, pero los más graves parece ser que es mejor tenerlos tranquilos. Veamos por qué. La injuria pulmonar se puede producir por el ventilador mecánico, asistencia excesiva al ventilador, que tenemos estrés y strain pulmonar, podemos sobreextender, desreclutar y obviamente hacer atrofias por desuso del diafragma por sedación excesiva. Lo tenemos claro, podemos estar dañando toda la estructura muscular exclusivamente por darle mucho exceso de ventilador. Sin embargo, cuando dejamos que el sujeto respire solo y tenga sedación insuficiente o asistencia insuficiente del ventilador o PIP insuficiente, podemos también tener alteraciones de estrés y strain, ¿sí? Podemos tener zonas de atelectasia, podemos poner una sobrecarga sobre el diafragma, y esto es lo que actualmente hoy día llamamos PCI, injuria pulmonar autoinfligida por el paciente. El diafragma también se puede dañar por PIP excesiva, por disincronía expiratoria, o por un frenado expiratorio por parte del músculo diafragma ante la situación de una PIP insuficiente en ventilación asistida. Por lo tanto, y casi como un corolario, esta ventilación alveolar protectora involucra evitar el daño por distensión alveolar excesiva, varovolutrauma, evitar el atelectrauma, el colapso, y a lo largo de toda la ventilación mecánica vamos a evitar el biotrauma, reotrauma, endotrauma, ergotrauma, PCILI y el miotrauma, que es el daño de los músculos. Por lo tanto, la ventilación mecánica protectora es la estrategia de ventilación mecánica para minimizar la injuria pulmonar inducida por el ventilador al administrar un volumen corriente menor al convencional de ventilación, o sea, 6 ml o menos, y limitar la presión de plató para reducir la injuria pulmonar del alveolo al incrementar el volumen pulmonar expiratorio con PIB. El primer trabajo que nos muestra esto, y esta es una definición ya bien antigua de Amato, es el mismo trabajo de Amato del año 98, con 53 sujetos, que fue bien cuestionado, pero fue el primero, inocular 6 ml por kilo versus 12 ml por kilo, y con el ajuste adecuado de la PIB. Y fíjense los números que nos mostró: diferencias con significación estadística y un riesgo relativo de morirse de los sujetos en convencional de 2,13 veces más. O sea, un 213% más se morían en esta estrategia convencional versus la protectora. Hubo que tener este estudio, la verdad. ¿Por qué? Porque aquí estaban matando gente exclusivamente por ventilarla con parámetros de riesgo. Esta ventilación mecánica protectora involucra evitar la sobreextensión, volumen corriente 4,8 ml por kilo, evitar la apertura y cierre cíclico con una PIP óptima, evitar la liberación de mediador inflamatorio a distancia, driving pressure bajo 15, evitar la sobrepresión, presiones de plato bajo 30, y una FiO2 que involucre disminuir la toxicidad por oxígeno con un objetivo de saturación de 88-92, recordando que estos sujetos están bajo efecto Bohr. Vean también algún par de recomendaciones, como en el distrés leve, PAFI sobre 200, podemos ocupar ventilación de volumen corriente bajo, PIP bajo moderado, ventilación no invasiva, pero a medida que nos vamos complejizando, ¿cierto? PIP más elevado, bloqueo neuromuscular, posición prona, ECMO. Alta frecuencia en adultos no ha tenido ningún asunto. ¿Qué es la gracia de este distrés? Es que también podríamos proteger antes a los sujetos de hacer distrés. Fíjense que de 1.100 sujetos ingresados acá en una UCI, cerca del 10% hace un distrés, ¿sí? Hoy día, antes se llamaba ALI a la PAFI sobre 200, ¿sí? Y de este ALI, la verdad que el 54, casi el 60%, puede hacer un distrés exclusivamente por ventilarlo mal desde un inicio. Y de los ALI que no son distrés, cerca del 80% se puede volver un distrés respiratorio exclusivamente por una mala ventilación.
¿Cuál es el tema? Que el distrés tiene una mortalidad tremendamente alta, cerca del 30% todavía que no hemos podido disminuir, y que ciertamente los sujetos con valores más bajos de PAFI se asocian a una mortalidad mayor que los más sanos. Dentro de las variables que nos predicen la mortalidad, nos podemos encontrar que aparecen algunas como el láctico, ¿cierto? La edad, siempre relacionada a mortalidad, y la PAH, un buen predictor, índice de masa corporal, enfermedades como la EPOC, ¿cierto? El balance de fluidos positivos tiene más daño, y obviamente ponerlo en un grupo de protección pulmonar tenemos una disminución de la mortalidad. Pero mejor que eso es que tenemos variables mecánicas, como la FiO2, la presión de plató, la presión media de la vía aérea, la driving pressure, el pH, que se asocian significativamente a disminución de mortalidad cuando lo manejamos de manera adecuada. Por lo tanto, esta ventilación protectora en los metaanálisis se asocia a disminución del daño pulmonar y también se asocia significativamente a disminución de la mortalidad. Para ir cerrando el tema, lo que nos encontramos por acá es que muchos hablamos de maniobras de reclutamiento. Y fíjense que el gran estudio de Calvancanti, la verdad, del año 2017, nos mostró que los sujetos que titulábamos el PIP y hacíamos maniobras de reclutamiento se morían más, 1,2 veces más. Pero de nuevo, ¿a quién estamos reclutando? Fíjense que el sujeto sin distrés grave, PAFI sobre 200, la verdad que la maniobra de reclutamiento no sirve de nada. Pero los sujetos que están más graves, PAFI bajo 100, bajo 150, la maniobra de reclutamiento nos permite diferenciar, ¿cierto?, en grupos de alto y bajo PIB, quién va a morir. Y esto es tan cierto que cada vez que nosotros hacemos una maniobra de reclutamiento, la verdad que a mayor potencial de reclutamiento tenemos mayor mortalidad. Vean acá que a medida que aumenta la cantidad de pulmón reclutable, la verdad que le estamos poniendo una estrella a la mortalidad del sujeto. Una maniobra de reclutamiento bien hecha, con muy buenos resultados, no es una maniobra terapéutica para lograr mejorar ese pulmón, sino que es una maniobra diagnóstica para evaluar el potencial de reclutamiento que tiene estos pulmones y con eso saber cuál es el paciente más grave que tenemos y que requiere una mejor arquitectura y mayores cuidados aún en su manejo ventilatorio. Como resumen, para terminar, nos encontramos que en un distrés leve, la ventilación mecánica habitualmente no causa problemas y lo interesante es prevenir la progresión. Sin embargo, cuando aumenta la severidad, lo que tratamos de hacer es reducir el mechanical power aplicado, poner una PIP más alta que sea capaz de mantener esta arquitectura pulmonar, posición prono y parálisis neuromuscular son nuestros grandes ayudantes y nuestras maniobras de rescate. En algunos pacientes, la verdad que la ventilación mecánica segura es imposible y tenemos que pensar en ECMO, ya que corresponden los pacientes con PAFI bajo 100, que habitualmente no recuperan con ninguna de las estrategias anteriores. Presión control versus volumen control no tienen diferencia, pero la clave es volumen corriente 6 ml por kilo de peso predicho, presión plató bajo 30. Maniobras de reclutamiento sirven para titular PIP y son diagnósticas del potencial de reclutamiento. Y otras cosas que se nos van de este enfoque más integral que vimos con Carmen, cuidado hemodinámico para evitar interacciones cardiopulmonares tóxicas. La hipercapnia permisiva es controversial, no es por dejarla, sino que es una parte de tratar de mantener una ventilación mecánica protectora y ojo en casos especiales con neuromusculares que muchas veces requieren de volúmenes corrientes un poco más altos, sobre todo por sincronía. Vean acá que en anestesia se hace una sugerencia bastante sencilla de cómo ventilar para evitar esta progresión a distrés y vean, volumen corriente 4,8 ml por kilo peso predicho, presión plató bajo 28, driving bajo 15, y cómo manejamos el PIP medio complejo. ¿Tenemos tomografía por impedancia eléctrica? Habitualmente no. Manometría esofágica, habitualmente no. Dinámica, compliance dinámica, sí, la verdad que esto lo puede medir cualquier ventilador de manera no invasiva. Y fíjense que ellos proponen una estrategia de reclutamiento, presión pico de 40, PIP de 20, frecuencia de 20 en modo presión control y después devolverse a los 6 ml por kilo, cosa de dejar la PIP en el valor que nos permita tener menos atelectasia, mejor oxigenación, menor driving pressure y la misma cantidad de equivalente hemodinámico. Por lo tanto, estos 3-4 elementos mecánicos que vemos acá son la clave actual de esta ventilación protectora con los elementos que vimos de tener un sujeto paralizado en las etapas más graves y pensar en prono como una estrategia de rescate, más que de rescate, una estrategia de rutina en los pacientes que tienen un conflicto pulmonar severo. Muchas gracias a todos por su atención
y atento a cualquiera de sus dudas y feliz de poder participar con ustedes y que alguien me haya abierto la puerta aquí de la oficina. Grande, Rodri. Mira, Rodrigo. Oye, muchas gracias por tu presentación. Te pasaste muy claro en todo lo expuesto. Casi nos perdemos esta presentación. Hubiera sido Culpa una mía, mi lástima. culpa. Sí, así que muchas gracias por participar y damos paso a lo que son las preguntas, que creo que hay algunas dando vuelta. Sí, Rodri, tenemos... Espérame, que me están tocando el timbre de vuelta, tengo que ir a salvar a alguien. Dale. Chiquillos, vayan escribiendo mientras sus preguntas en el chat. Ya vamos a estar atentos para que vamos haciendo un orden de las preguntas. Bueno, Carmen, chica, se nos tuvo que ir porque está organizando el Congreso de Kinesiología Intensiva en Colombia, así que nos pidió ahí permiso para retirarse. Vamos viendo... O sea, está más pegado que nosotros. Está pegado. Sí, ¿ahí sí o no, chiquillos? Seba, ¿está ahí? ¿Ahí sí o no? ¿Se escucha bien? Ahí Ahí sí, sí. compadre. Buena, Ahí sí. buena, buena. Sí. Oigan, sí, yo les comentaba que Carmen se tuvo que retirar porque está organizando el Congreso de Kinesiología Intensiva en Colombia, así que nos pidió ahí las excusas para retirarse antes. Rodri, tenemos dos preguntas para lo que es Mechanical Power. Dice Alfonso Castillo, dice, ¿cuál de las tres fórmulas que se expuso en Mechanical Power es más utilizada en la clínica o no hay ninguna más utilizada? Ninguna, ninguna. La verdad que la primera y la original es un ejercicio bien teórico y la verdad que puede aplicar bastante bien cuando uno está en volumen control, flujo cuadrado, que uno podría estimar esos yaws. Probablemente requiere un poquito más de perfeccionamiento la fórmula, porque las fórmulas más sencillas no casan con la fórmula mayor. En la clínica hay algunos que han tratado de tener cálculos de Mechanical Power, pero la verdad que no se ha traducido en mayor predicción. Creo que al Mechanical Power le falta un poquito de madurez todavía para poder indicarlo como un valor clínico con corte y todo esto. Algunos son muy pro Mechanical Power, pero creo que le falta un poquito para que todos la pudiéramos ocupar de una manera sencilla. ¿Qué vale la pena pensarse de Mechanical Power? Que claramente si tengo driving pressure alta, frecuencia alta, volúmenes corriente alto, ciertamente le estoy entregando un trabajo mecánico exagerado a este pulmón y lo puedo estar dañando. Entonces pareciera ser que la cantidad de posibilidades que tengamos de bajarles parámetros a los sujetos se va a asociar a menos daño pulmonar más adelante y claramente los otros elementos de daño pulmonar como atelectrauma, volutrauma, varotrauma, ¿cierto? Tienen un rol probablemente un poco más preponderante todavía que el Mechanical Power, que viene a ser como una ecuación integradora. Así que más allá de preocuparme tanto del valor del Mechanical Power, de la ecuación, que tiene un componente teórico muy bonito, como transformamos la ecuación de movimiento a Mechanical Power, tiene que ver con cuidar cada uno de estos factores para evitar el daño. Yo creo que va más por ahí hasta que tengamos algo más definido de una ecuación precisa de Mechanical Power. Parecemos como los físicos haciendo la teoría de cuerda en esa cuestión, pero finalmente va por un lado más de ser cautos en tomarla como un indicador final. Mira, bueno, eso que decís tú, porque en la experiencia mía y en general en nuestro hospital, pareciera ser que no la aplicamos de alguna manera cualitativa. Y con eso me explico que todos sabemos que menos frecuencia, no, todos nos preocupamos del strain rate, ¿cachai? De los flujos, pero un valor de calcularlo y utilizarlo como un valor de referencia, la verdad es que no. Así que pareciera estar integrado de una manera cualitativa en que todos nos preocupamos tal vez de la variable, como decís tú, pero utilizar una fórmula y un valor para definir. Todavía estamos en driving pressure probablemente como un predictor mucho más potente y de hecho algunos trabajos creo que han concluido en que justamente Mechanical Power sí tiene algo que decir, pero es mucho más fácil medir la driving pressure y la verdad es que pareciera ser más simple. Fíjate que el mismo grupo de Amato ha encontrado que del Mechanical Power, cuando uno separa las ecuaciones o los componentes dinámicos, uno se encuentra que driving pressure es un tremendo predictor y la frecuencia respiratoria. Así que pareciera ser que el resto de los elementos no es tan importante en asociarse a mortalidad versus driving y frecuencia respiratoria. Muy amatista, por supuesto, pero, pero parece ser que Mechanical Power le falta un poquito de madurez para encontrar
este valor más real. De acuerdo. Me están retando porque no me pongo los lentes. Ahí sí. Chiquillos, tenemos una siguiente pregunta. También Alfonso nos dice, si el equipo no tiene experiencia en maniobras de reclutamiento pulmonar, ¿es preferible ocupar escalas de PIP o otro método? Mira, re interesante esa pregunta. La manera de reclutamiento, como les digo, es un elemento mucho más asociado al diagnóstico del potencial de reclutamiento versus algo terapéutico. Sabes que me mareé con los lentes. Pero la tabla PIP-FIO2 habitualmente nos ha demostrado dos o tres cosas re interesantes. Uno, que habitualmente poníamos el PIB y la FIO2 bien azarosamente, que no había casi nada de correlación entre el aumento de PIB y el aumento de FIO2. Por lo mismo, esto de tener un sistemita, ¿sí?, interesante para poner la PIB de acuerdo a la FIO2 puede ser una sugerencia muy potente y muy relacionada a cuántos champs tenemos, cuánto PIB ocupamos para tratar ese champ y que ese champ depende de la FIO2. Por lo tanto, a pesar de que no me gusta, creo que en los grupos con menos experiencia, la tabla PIB-FIO2 anda bastante bien y se asocia bastante bien a la reclutabilidad que puede tener este pulmón, a la máxima reclutabilidad. Sin embargo, tampoco es bueno abusar de la manera de reclutamiento. Hay centros que están reclutando 3, 4, 10 veces al día. Ah, ¿qué pasó esto? Recluto. Ah, pasó esto, recluto. Yo creo que pareciera ser que cada 24 horas una manera de reclutamiento para evaluar el potencial de reclutamiento y encontrar una PIB óptima en la rama descendente, más que las maniobras 40-40, 50-50, como planteó Mato 60-60 alguna vez, son las que nos permiten ir evaluando mecánicamente cuál es el mejor punto de reclutabilidad con la PIB que se va a traducir en una mejor distanciabilidad, probablemente en un área de histéresis mayor, y por lo tanto nos va a permitir disminuir el estrés mecánico y la deformación de ese pulmón, o la deformación que vamos a tener sobre esta capacidad residual funcional va a ser con la menor presión posible. Por lo tanto, creo que la manera de reclutamiento nos permite titular una muy buena PIB, y por eso vale la pena empezar a buscarla. Nos permite evaluar cuál es el sujeto que más recluta, sabiendo que es el que tiene peor pronóstico, y algo que no se nos puede pasar es que también muchas veces la maniobra de reclutamiento nos ayuda a encontrar a los sujetos que están mal reanimados hemodinámicamente. Muchas veces los sujetos se nos hipotensan dentro de la maniobra, o incluso con las esquinas se nos hipotensan porque ganaron más aire en su alveolo, y habitualmente la culpa es del kinesiólogo, fisioterapeuta, de alguien que lo movió, pero habitualmente es que estamos detectando con este aumento de volumen en los alveolos al sujeto que le falta precarga y por lo tanto una reanimación con fluidos quizá un poco más agresiva, donde también nos empezamos a pisar la cola. La gente con balance positivo muere más, pero si lo tengo mal reanimado y el otro extremo, también tengo un peor sistema cardiovascular para hacer frente a esta situación que estamos trabajando en conjunto para satisfacer las necesidades de este cuerpo que está viviendo un proceso inflamatorio exacerbado, descontrolado y que este estado hemodinámico está tratando de satisfacer a como dé lugar. Así que, perdón, conclusión de toda esta cuestión, sí, en grupos no experimentados la tabla PIB-FIO2 es un muy buen acercamiento y se asocia a buenos resultados, la verdad. Gracias, Rodri. Pablo, ¿algo que comentar ahí para complementar? Sí, mira, yo en relación a la FIO2-PIB, obviamente, probablemente lo que tú sí debe ser así. Lo que sí tendría el cuidado es siempre tener una imagen para ver si efectivamente hay grado chant, porque nos pasó mucho que de repente usaba la FIO2-PIB en pacientes con COVID, en donde la hipoxemia está explicada por otro fenómeno, y la cuestión era desastrosa probablemente. Entonces, una opción la que tú decís, y la otra tal vez podría ser algo más simple, que si no, estamos también acostumbrados a reclutar. La posición prona es realmente mucho más barata, más segura y homogeniza mejor los volúmenes corrientes. Entonces podría ser una opción también ahí, antes de reclutar, antes de hacer algo así, el prono barato, bueno, bonito y barato. Hay un detalle interesante que es la discusión que tenemos habitualmente en las esferas de la Cato, y es que, claro, gusta mucho el prono, pero el prono también tiene complicaciones. Los resultados eficientes son con una PASI bajo 150, por lo tanto un paciente que probablemente ya está intubado más que en pronorgil,
y tenemos complicaciones como desplazamiento de tubos, aumento de secreciones, úlceras por presión, que todas las hemos visto y es del terror. Por lo tanto, Alpro también, creo que es barata como estrategia, pero tampoco es para todos los pacientes, lo mismo que paralizar, o sea, tenerlo a todos paralizados no es el mejor evento de la vida y tiene que estar bien indicado, pero de acuerdo contigo. Chiquillos, tenemos una última pregunta para ir cerrando la mesa redonda. Dice Pamela, dice, ¿existe evidencia de maniobras de reclutamiento mejor que otra? Ejemplo, una maniobra escalonada frente a una 40-40. Es una pregunta típica. Sí, la verdad que son dos buenas maniobras, pero el tema de la maniobra 40-40 es que tiene mucho impacto hemodinámico y probablemente gana mucho al alveolo, pero no te permite titular de manera adecuada la PIP. Por lo tanto, la maniobra escalonada es un poco más lenta, pero un poco más segura, al ir viendo pasito a pasito, escalón a escalón, qué va pasando desde el punto de vista mecánico. Yo habitualmente cuando sobrevistiendo en 2 escalones, paro la maniobra y empiezo a bajar para quedarme con el mejor PIP, para evitar el compromiso hemodinámico y para evitar romper el pulmón. ¿Sí? Probablemente el gran riesgo de esta maniobra es el neumotórax, que uno de repente se puede pasar, está tan embalado subiendo, 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 pero muchas veces estamos ante un tejido que es bien friable en estas condiciones inflamatorias, bastante heterogéneo, y se nos puede romper por más de algún lado. Soy culpable de más de algún neumotórax exclusivamente por estar viendo, ¿cierto?, cuál era el punto más óptimo de ese paciente y de repente ¡pum!, te pasaste la deformación y rompiste. Una Y mataza. pediátrico, va peor. Así que, Y ahí después llega el drenaje pleural ahí del cirujano torácico. Una mataza ahí que le gusta la máxima reclutabilidad al violador. soy culpable. Me acuerdo que me ha pasado una vez, por lo tanto, creo que el reclutamiento no es para todos los pacientes también. Parece ser también una estrategia de paciente más grave, sobre todo el que está con más CHAMP. Probablemente la TAFI no es el mejor indicador de CHAMP, pero por ahora es lo mejor que tenemos. Probablemente se entorpece por cambios de FIO2 y otro elemento. Sin embargo, es lo mejor para acercarnos y estimar un grado de alteración del intercambio que se vuelve cada vez más grande, más grave. Así que, ahí, adelantándome un poquito la pregunta de Alfonso, creo que un colega me comentaba que en su centro le pedían recrear, no Santiago, le pedían recrear mañana a los pacientes en BMI. En algunos centros ni siquiera te dejan, ¿ya? Como no lo toqué, porque es riesgoso. Eso de reclutar todas las mañanas, no creo que sea tan malo, pero con el siguiente objetivo: maniobra diagnóstica, buscar la mejor PIP y titular a cuál es el paciente que tiene un pulmón más inestable. Rodri, ahí para complementar lo tuyo, también que tú dijiste que no todos los pacientes son reclutables, también ahí esperar el momento de cuándo hacerlo, porque muchas veces pasa que se intuba el paciente, lo sedamos recién, que empezaron a generar la sincronía paciente ventilador, y hay que tener una ventilación súper ajustada, súper controlada, esperar que la sedación haga lo suyo, y que probablemente, ¿cierto?, después de un buen rato, de un par de horitas de la ventilación mecánica, reevaluar esa PAF inicial, como tú decís, de 140, 150, porque pasa también muchas veces que se intuba el paciente, se seda como corresponde, se acopla el paciente, se ajustan los flujos, se ajustan los volúmenes corrientes, se ajusta todo, y a las 2 horitas tenemos una PAFI de 200. Entonces también no apurarse, ¿cierto?, con el tiempo de cuándo reclutar, sino que esperar, ¿cierto?, los ajustes pertinentes para que el paciente esté bien acopladito, bien sedado, bien protegido, y reevaluar recién si requiere o no la maniobra correspondiente. Es re interesante lo que dice Seba, porque finalmente la ganancia del alveolo es un proceso que requiere tiempo, ¿no? Entonces tenemos que aprender un poco a ser pacientes y, como les digo, parece ser que las primeras 48 horas del distrés grave al sugiero hay que tenerlo lo más tranquilo posible, o sea, hínchelo lo menos posible, y parece que eso es lo que está teniendo mejores resultados. Como cuando uno está gravemente enfermo en la casa por un resfrío, no queréis que ni te toquen, ¿sí? Y por lo mismo parece ser que en esta situación inflamatoria pareciera ser que la tranquilidad al principio es lo mejor, pero no nos quedemos con esa tranquilidad en el tiempo, porque después de este tiempo ultraagudo parece que el movimiento es lo mejor. Así que probablemente empezar a liberar a una ventilación más espontánea, que no cause pendeluz, iniciar la movilización, la electroestimulación, como bien lo hace el SEA por ahí, y probablemente verticalizar a los individuos, a las personas, parece ser que tuviera mejores resultados que esta cuestión eternamente paralizada en el tiempo. Hay algunas personas con las que no se puede, o sea,
probablemente empezamos a liberar ventilación y todavía están en una fase aguda que lo hace respirar rápido, están muy inflamados y parece ser que el rol importante en el manejo de estos sujetos es el control inflamatorio, que es lo que vimos en COVID. O sea, probablemente hacía tiempo que no encontramos algo que algún sujeto donde los corticoides sirvieran fuertemente, y parece ser que en COVID los corticoides sí nos ayudaron a controlar esta situación inflamatoria potente. Chiquillos, para ir cerrando, última pregunta de Valentina. Acá hay una pregunta bien interesante, que bueno, era para Carmen, si lamentablemente no está, pero decía, en cuanto a maniobras de liberación manual del diafragma, ¿tienen alguna experiencia en pacientes críticos ventilados? La verdad es que como una maniobra manual de liberación del diafragma, como bien decía Carmen Valentina, la terapia motora, ¿cierto? En pacientes sedados, probablemente en supino o prono, la liberación tiene que ser de la miofascia completa de la caja torácica, ¿ya? Ahí donde, porque recordar, ¿cierto?, que el paciente que está en ventilación mecánica y que está, como decía Rodrigo, en bloqueantes neuromusculares, sedación profunda, va a adquirir de alguna manera alguna debilidad de esta musculatura, y no solamente debilidad, sino que también va a presentar acortamientos musculares y probablemente una desventaja mecánica. Entonces, el trabajo manual que se puede hacer de la liberación de la miofascia torácico-respiratoria es importante hacerlo en todos sus músculos, ¿cierto? Y en todo el aparataje desde la zona cervical, ¿cierto? Hacia la zona más distal, ¿cierto? Del diafragma. Y sí ha tenido evidencia en que estos pacientes recuperan la movilidad, ¿cierto? Mucho más rápido frente a pacientes que no se movieron durante la estancia precoz o durante la estancia, ¿cierto? En ventilación mecánica. Ya hay varios ejemplos y estudios, ¿cierto?, que han demostrado que estos pacientes que tienen movilización temprana en su amplio espectro, desde la movilización pasiva, la electroestimulación, ¿cierto? Cuando ya están cooperadores, los pacientes empiezan a trabajar musculatura antigravedad, se cuantifica, ¿cierto?, la debilidad muscular estriada y respiratoria, y se empieza a trabajar en ventilación mecánica de estos pacientes y llevarlos probablemente a posiciones funcionales más altas, donde el diafragma tiene mejor ventaja mecánica frente a un estado supino, ya, o de horizontalización completa. Entonces, este trabajo, más que una técnica de liberación diafragmática, yo lo englobaría dentro de un trabajo de movilización precoz completo. Ya no solamente una técnica aislada, sino que un trabajo de progresión de trabajo, y hay muchos ya protocolos que se han evidenciado, entre ellos Gosselin y entre otros más, que han evidenciado que protocolos de movilización segura y progresivo en el tiempo logran tener un efecto mucho más enriquecedor que el paciente por sobre una técnica particular, sobre un músculo específico. Los pacientes críticos requieren, ¿cierto?, una atención integral, desde la movilización temprana, electroestimulación y trabajo de posiciones funcionales altas, ¿ya? Recordar que el kinesiólogo es el encargado de que el paciente se mueva. Si nosotros no lo movemos, no lo mueve nadie, más que lo que es mi posición que se hacen cada 2 horas probablemente en el cuidado intensivo. Y estos pacientes debemos sacarlos lo menos débiles posible y lo más funcional posible. Nosotros hicimos una scoping review en algún momento con uno de mis tesistas de magíster, y la verdad que de las pocas cosas que tenían evidencia, iba más por la terapia manual en sujetos respiratorios, estaban estas liberaciones miofaciales del diafragma. Así que pudiera ser que empezáramos a hacer más cosas por ese lado en los sujetos que no tienen participación activa. Yo creo que damos una línea de trabajo interesante por ahí. Creo que estamos, chiquillos. No hay más preguntas, creo, del público. Oye, bueno, agradecer a todos los que han llegado a esta instancia. Rodri, como siempre, muchas gracias. Un máster, gran exponente en Chile, así que agradecer tu tiempo, Rodri. Muchas gracias por estar hoy día. Y Pablo, no sé si quieres comentar algo antes de cerrar. Quiero dar las gracias a todos los participantes por acompañarnos en estas jornadas que ya es costumbre, ¿cierto? Gracias mucho mayores, por eso le decía a Rodrigo, por su gentileza de compartir su conocimiento. No exento de suspenso, obviamente. Pero nada, un agrado escucharlo. Rodrigo, uno de los docentes que participa con nosotros y también un gran amigo. Así que siempre es grato tenerte con nosotros y escucharte. Cariño a todos, un gusto, la verdad. O sea que Seba, Pablito, Carmen, que no está, y a varios de los conocidos por acá en los chats. O sea que un gusto como siempre. Salud, chiquillos, muchas gracias. Recuerden también que les dejamos en el chat, ¿cierto?, un pequeño regalito para nuestros cursos que vienen, y les dejamos también un link de inscripción para que puedan ser parte de los cursos que estamos haciendo mes a mes.
Así que gracias, chiquillos, y esperemos que tengan toda una muy buena semana. Un gusto compartir. Nos estamos viendo. Un abrazo a todos, muchas Chao, gracias. chao, descansen Chao, todos. chao.